Dios, nuestro Padre Celestial, me ha dado para compartir con la amada audiencia. Saluda desde Merlo, Buenos Aires, Argentina, tu amigo hermano pastor Juan Antonio Cáceres, a través de Ministerio Luminares. Dios lo bendiga una vez más. La paz del Señor esté sobre tu vida, tu familia, tus seres queridos. Sin la ayuda del Señor no podría ser nada, absolutamente nada. Por eso hoy nuevamente estamos aquí y dice las escrituras dice que no sigamos una religión, sino que sigamos a Jesús, al Hijo de Dios. Y hoy el Señor es la respuesta para muchas personas que tienen un vacío en su corazón. Dios quiere hoy llenar ese vacío a través de la hermosa persona amorosa del Espíritu Santo. El lenguaje del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Dios bendiga a todas las radios que me acompañan en directo y en diferido desde aquí, desde Merlo, a través del Ministerio Luminares, a través de FM 92.9. Dios bendiga a todos los amigos que están del otro lado, las amigas, hermanos, siervos del Señor, siervas del Señor. También en especial para aquellas radios que están en Chile, por ejemplo, Radio Milagros de Chile, Canal 100 de la ciudad de Quetzal, quien saca el programa. También tenemos a Radio El Alfarero de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Toda la radio que aquí en la Argentina, cristianas y no cristianas, que sacan el programa. Dios te bendiga. Vayan buscando, por favor, lo que tienen Biblias o Nuevo Testamento en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. El libro que también lo podemos llamar como Hechos del Espíritu Santo. Capítulo 12, en el versículo, solamente voy a compartir dos versículos, es el 8 y el 9. Me llamás Señor y no me obedeces. Me llamás médico, no confías en mí. Me llamás sabio y no me escuchás. Me llamás el camino y no me seguís. Me llamás el eterno y no me buscás. Me llamás luz, no me estás viendo. Me llamás Dios y no cumplís con mis mandamientos, con mi palabra. Dios te bendiga ahí donde te encuentres. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y saliendo, y el versículo 8 dice, y le dijo el ángel, ¿quién le dijo a Pedro? Le dice, cíñete y átate la sandalia. Y así lo hizo Pedro. Y le dijo, luego el ángel le dice, envuélvete en tu manto. Saliendo le seguía a Pedro, pero sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Bendito sea Dios, sino que pensaba que estaba viendo una vida. El Señor Jesús, Espíritu Santo, usa muchos métodos y maneras para libertar tanto al hombre como a la mujer de su prisión. Pues aunque el ser amado por Dios, aquella persona más amada por Dios, en este caso que es su creación, la humanidad, no quisiera muchas veces aceptar lo que Dios le ofrece, por encontrarte según ellos, según su entendimiento, ellos no están presos, están cautivados, no están, bendito sea Dios, prisionados en nada. Ellos se consideran libres. Pero la palabra de Dios no nos dice eso, enseña lo contrario. El hombre y la mujer están presos en sus delitos y pecados. Aún los creyentes muchas veces en el Señor Jesucristo no estamos exentos de él. Bendito sea Dios en esta hora. Una vez un discípulo le dijo al Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. El discípulo acompañó al Señor, tenía un gran autoestima, como tenemos muchos de nosotros, y se creía él más que los demás con discípulos.
Este pescador entendía que todos, bendito sea Dios, podían negar a Jesús, con él, excepto él. ¿A quién me estoy refiriendo? A Pedro. Y a la hora de la verdad, este hombre negó al Señor Jesús. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces, me dice la palabra. Alabado sea Dios. El hombre de Dios fue salvado, no solamente de la muerte, bendito sea Dios, pero no así de la carne. Sabemos que Pedro después fue martirizado cuando ya era un anciano. Pero él pasó 3 veces por cárcel. Mire cómo se cumple las escrituras, bendito. Las escrituras me enseñan Hechos capítulo 5 a partir del versículo 12, que por la mano de los apóstoles, entre ellos Pedro, de quien estoy hablando hoy, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo del Señor. Tanto eran los prodigios y milagros que al pasar Pedro, dice, por las calles de ahí de Jerusalén, aunque sea su sombra, cayese sobre algunos de los que estaban enfermos, que estaban en sus lechos ahí, esperando por un milagro. Yo sé que usted está esperando un milagro, pero Dios es el que te va a conceder ese milagro. Yo no soy nadie para decirte, pero sí sé que Dios va a conceder lo que tanto estás anhelando por ese. Y dice que esta gente traían a sus enfermos, traían personas atormentadas por espíritu. Y cuando pasaba Pedro, aún la sombra le alcanzaba, ellos eran sanados y libertados. Estos milagros al enemigo no le agradó, no le gustó. Entonces dice que levantándose el sumo sacerdote Anás, en el capítulo 4 de Hechos, y la secta de los saduceos, por celos, bendito sea Dios, se llenaron de celo porque había milagro a través de las manos de los apóstoles, y ellos estaban resentidos de que Pedro y los demás apóstoles, bendito sea Dios, enseñasen al pueblo de que por medio de Jesús no solamente había sanidad, había libertad de espíritu, sino que también había, bendito sea Dios, resurrección de entre los muertos. Hago una observación para que usted entienda. Los saduceos, secta de los saduceos, no creían ni en ángeles, ni mucho menos en la resurrección de los muertos. Siempre el enemigo va a tratar de impedir y estorbar e intentar desanimar al creyente en la fe de Cristo, para que este hombre y esta mujer de Dios no lleven, no continúe la obra de Cristo aquí en esta tierra. Otro trabajo del enemigo, bendito sea Dios, es tener tu alma en una cárcel, mantenerte en un cautiverio espiritual. Este personaje siniestro ignora muchas veces que nuestro Señor Jesús tiene y nos ha dado potestad para vencer a través de la sangre del Cordero a todo enemigo. Pasamos por un instante al capítulo 12 de Hechos. Dice las Escrituras que en aquel mismo tiempo, alabado sea Dios, el rey Herodes, el nieto de Herodes el Grande, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlo y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, los hijos de Zebedeo. Y viendo Herodes que esto agradó a los judíos, procedió también a arrestar a Pedro, a prenderlo. Entonces apresaron a Pedro y lo encerraron en una cárcel. Yo no sé en qué cárcel estás encerrado hoy. No sé si estás encerrado en una cárcel de vicios, en una cárcel de droga, de inmoralidades, de robo. No sé cuál es tu cárcel, pero te puedo asegurar que Dios sí lo sabe. Y Él hoy quiere darte esa libertad, pero depende de usted si corre hacia Jesús. Y aquí dice que la iglesia había tenido un periodo de éxitos
experimentando una conversión tras otra. Primero vamos a encontrar aquella gran conversión, bendito sea Dios, de aquel gran etíope, el eunuco, aquel funcionario que le predica a Felipe y lo bautiza. Bendito sea Dios. Luego vamos a tener la resurrección por parte de este mismo Pedro a Dorcas. Después vamos a ir avanzando y vamos a encontrar que Saulo se convierte en Pablo. Y después aquel centurión, aquel gentil, aquel llamado Cornelio también va a recibir la salvación y el Espíritu Santo. Entonces la iglesia crecía en cuanto a número y en cuanto a milagro. Y aquí en este capítulo 12 va a comenzar una oposición inspirada por nuestro enemigo llamado como usted quiera. Yo lo llamo Satanás. Bendito, que se levanta contra la iglesia del Señor, se levanta contra aquel que está en la cabeza de la fe. En este caso, bendito sea Dios, se levanta contra, llamémosle el líder, Pedro, de aquel entonces. Jacobo, hermano de Juan, no fue el primer cristiano en morir en fidelidad por la causa de Cristo. Antes ya lo habíamos leído en Hechos 7, que Esteban también fue martirizado. Pero la muerte de Jacobo, hermano de Juan, destrozó quizás la ilusión de que alguna u otra forma los 12 disfrutaban de una protección única divina. Pero debo decir que Jesús no prometió protección especial alguna para sus seguidores. Sí advirtió que estuviéramos preparados. Por eso la Escritura dice que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Bendito sea Dios en esta hora. Eres bueno. Y el versículo 3 dice, viendo esto que había agradado a los judíos, procedió también a aprender a quién, a Pedro, el líder. Herodes asignó unos soldados para darle máxima seguridad, entregándole a 4 grupos de soldados. Cada uno sería un total de 16 hombres para cuidar un simple pescador. ¿Qué poder nos da el Señor? Lo normal era que un prisionero fuera esposado a un solo soldado, pero como precaución, Pedro tenía un soldado a cada lado. Tenía uno a la izquierda y otro a la derecha, atadas a sus muñecas con cadena y en sus tobillos. Estaba encadenado. Quizá usted está encadenado ahí donde se encuentra de sus manos. No puede bendecir. Está encadenado de sus pies. No puede avanzar llevando el mensaje. Está encadenado de su mente. Pero hoy el libertador llega hasta usted. Usted se preguntará por qué tanto soldado para custodiar a un simple pescador. ¿Por qué tanta seguridad para un hombre sencillo? Era porque Pedro, si usted lee las Escrituras, Hechos 5, usted va a encontrar que el ángel, cuando Pedro estaba ahí en esa cárcel, que era la segunda vez, viene un ángel, abre las puertas y Pedro se va. Por eso yo no sé por cuál cárcel estás pasando en esta hora. Quizás sea una cárcel espiritual que no te está dejando llegar a la casa del Señor. Bendito sea, pero Dios sabe tu situación. De eso nadie me quita de la cabeza. Pero el Señor tiene para cada circunstancia, hay un propósito en tu vida. El Señor usa muchas veces los problemas para que tú y yo nos enfoquemos y nos direccionemos nuestra vida al Señor Jesús. A veces Dios nos hace pasar por distintos tipos de cárcel para que de esta manera, clamemos como aquella mujer cananea que pedía por su hija, estaba con un espíritu inmundo.
Y aprendemos dos cosas. Primero, a perseverar en la oración y no darnos por vencidos. Y lo segundo es, no es porque Dios no nos haga caso, porque Él escucha tu oración, escucha la mía también. Solamente Él nos está llevando a través de esto a tener más fe en Él. Bendito, una fe firme. Santo es su programa para que tú y yo nos rindamos a Él. En la palabra de Dios, en el versículo 5 de Hechos 12. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero dice algo muy importante. La iglesia hacía sin cesar oración al Padre. La iglesia oraba a Dios. ¿Por quién oraba? Por Pedro. Los que oraban lo hacían confiado que el Señor haría un milagro. Pedro estaba ahí, al día siguiente iba a ser sacado, decapitado, como fue Jacobo unos días antes. Pero la iglesia confiaba en la oración. No deje de confiar en la oración. Dios hará el milagro cuando usted menos lo tenga en cuenta. Jamás debemos olvidarnos que alguien siempre está orando a nuestro favor. Aquí la iglesia oraba por la liberación de Pedro. Para mí era humanamente imposible sacarlo de la cárcel, pero Dios tenía su plan. Cuando el plan del ser humano fracasa, empieza el plan de Dios. No sé por qué tipo de cárcel espiritual estás atravesando estos días, pero sí conozco a alguien que quiera ayudarte y salir de esa situación. Siempre cuando usted se deje ayudar, Dios es un caballero. Él no va a introducirse en tu vida si usted no lo deja. Por eso hoy Dios quiere liberarte de esa cárcel por la cual usted está pasando. Dios quiere ayudarte, ti varón, a ti mujer, a ti hermano. Y dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Hoy le digo a usted, varón, mujer, que está del otro lado, hay una congregación de los santos, los de llamado del camino, orando por ti, orando por tu familia. La esposa del Cordero, es la iglesia, comenzó a hacer lo único y hace lo único que sabe hacer, que es orar por el prójimo, orar por las necesidades, orar por esas cárceles que estás pasando hoy. Hasta aquí aprendemos y a la vez dejamos bien claro que el enemigo siempre tiene su mira, su objetivo puesto en aquello que somos cabeza. Bendito sea Dios, aquellos que son cabeza en la familia, cabeza en la congregación. Pues bien, el enemigo está al tanto que destruyendo, sacándole del camino aquellos que son la cabeza, aquellos que son lo que representan el rebaño del Señor, va a quedar indefenso. Satanás en su propósito tratará siempre de apartarnos de esta fe del Señor. Tratará de apartarnos de los caminos del Señor Jesús. Tu enemigo y el mío actúa a través de personas de este mundo que no aman al Señor. Además, el diablo actúa a través de las debilidades de nuestra carne y nuestras propias ideas, que no son las ideas de Dios. ¿Para cumplir qué? Para cumplir su misión, su propósito y destruirte a ti. Unas horas antes el Señor estaba en el huerto de Getsemaní. Él estaba orando y él había dicho así: escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño, bendito sea Dios, serán dispersadas. Y es lo que pasó. Luego dijo algo muy hermoso, que es lo que usted tiene que escuchar hoy. Una vez que Él resucita, Él va a ir delante de nosotros. ¿A dónde? A Galilea. Él va a preparar morada para ti y para mí. Volviendo con los ataques del enemigo, si en tu casa, si en tu departamento
en tu ciudad, en tu pueblo, en tu país. Bendito sea tu nombre hoy. Hay hombres y mujeres cristianos, un hijo o una hija de una fe inquebrantable en el Señor, más que el de los demás miembros. Bendito sea Dios. No lo son. Entonces, este enemigo va a tratar de destruir a aquel que está firme, aquella que está firme en el Señor, para una vez destruir, toma todo lo que está en la casa o todo lo que está en la iglesia. Tengamos mucho cuidado y tenemos que estar constantemente en la oración. La oración es el arma más poderosa del creyente. Pero ¿qué pasa con todo esto? El enemigo se olvida de una promesa que Jesús te hizo a ti y me hizo a mí. Y aquí yo estoy con vosotros, dice, todos los días hasta el fin. Todavía el fin no vino. Dios está contigo. Por más que haya prueba, por más que se levante huracanes, tormenta, Dios siempre está a tu lado. Y dice Hechos 12:6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, dice que Pedro estaba durmiendo entre dos soldados sujetos con cadenas, y los guardas que estaban adelante y en la otra puerta custodiaban ¿qué? Custodiaban a este pescador. Qué importante que era el hombre de Dios. Qué importante que es usted. Y a veces usted no se deja valorizar. Por más que el mundo no te quiera y el diablo no te quiera, hay uno que te quiera. Te quiere y te ama incondicionalmente. Se llama Jesús. Y Él sí está velando por tu vida. Desconozco cuáles son tus cadenas. En alguna u otra forma el enemigo te tiene hoy en prisión. Quizás te tiene oprimido ahí en tu hogar. Quizás te tiene desanimado, desalentado. Quizás te ha puesto en tu mente quitarte la vida porque no servís para nada. Dígale que no, mátate tú, diablo, decile. Que el Señor reprenda al diablo en esta hora, en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Bendito sea Dios en esta hora. Hay buena noticia para ti en esta hora. Tenemos a un Dios poderoso que puede libertar. Jesús dijo, así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Pedro tenía sus razones para estar durmiendo. Él tenía su conciencia tranquila, a pesar que lo iban a sacar para decapitarlo, pero él estaba tranquilo. Todo cristiano en el Señor no tiene que temer, tiene que estar tranquilo, dormir en paz, porque hay un ángel que está a tu lado, bendito sea Dios. Siempre Jesús tiene cuidado de ti y de mí. Dice la palabra de Dios, y aquí que se presentó un ángel, dice las escrituras, el ángel del Señor, y dice que una luz resplandeció en esa cárcel. ¿Y a quién tocó? A Pedro. ¿A dónde lo tocó? En el costado, y le despertó y le dice, levántate pronto. Hay una orden, levántate pronto donde estás en este momento. Cuando parece que todo ya estaba perdido, cuando el enemigo de nuestras almas iba a salir con sus planes y sus propósitos, cuando ya no había esperanza alguna, Dios envió una ayuda. Por eso Él dice, nunca te voy a dejar, estaré contigo hasta el fin. Dios envió su ángel a Pedro, y hoy el Señor quiere enviarte a ti, varón, a ti, mujer. El ángel del Señor acampa siempre alrededor de los que temen y lo buscan. Aquellos que están ahí siempre buscando de Dios, siempre en las escrituras, siempre en la oración, unánime, y ahí Dios va a actuar. Alabado. Y dice que el ángel tocó a Pedro, tocó al costado, Pedro se despertó. Quizás estás pasando por una somnolencia espiritual, estás dormido en esta hora. Levántate tú que duermes para que la luz de Cristo te ilumine en esta hora. Y se despertó. Quizás estás pasando, bendito sea, por una cárcel de desánimo, una cárcel de falta de fe. Bendito sea su nombre.
falta de una entrega incondicional al Señor. Y esto te tiene paralizado, te tiene inmóvil, te tiene dormido. ¿En cuanto a qué? A las cosas espirituales. Pero para esta hora el Espíritu Santo te da una orden a ti, varón, a ti, mujer, un mandato, y te dice: levántate. Hoy es necesario que tu varón, tu mujer, te levante de esa situación que te tiene inmóvil. Jesús le dijo: bendito sea Dios, al paralítico que estaba en Betesda. Le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Jesús le dijo a ese joven muerto que sacaban de la ciudad de Naín, que era el sostén de una viuda, le dijo: a ti te digo, joven, levántate. Y empezó a hablar. A Elías, huía de Jezabel, huía por temor. Había matado 850 profetas falsos, lo había decapitado, y la voz de una mujer lo paralizó, y Elías empezó a huir. Pero a Elías le agarró hasta depresión, quería que Dios le quite la vida, pero se cansó, se puso debajo de un árbol, y llega el ángel y le dice: Elías, come, come, porque largo camino te espera. No es tu hora, varón, no es tu hora, mujer. Dios te dice en esta hora: levántate, porque te queda un largo camino. A este mismo Pedro, cuando estaba antes de ir a la cárcel, va y resucita a Dorca y le dice: Tabita, levántate. Resucitó una mujer. A Saulo de Tarso, cuando iba a buscar cristiano para iba a tener un encuentro con el Señor, le rodeó una luz, lo volteó, y cuando le levantó le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Para Dios nada es imposible. Lo que es imposible para los hombres y las mujeres, para Dios le es posible. Bendito sea su nombre. Aquel sirio Naamán, aquel leproso, el Señor le dice: bendito sea su nombre, que vaya a través de la boca de su siervo Eliseo, que se arroje 7 veces en el Jordán para ser sanado. Y ese hombre obedeció la voz, escuchó la voz y fue limpio. Ananías, aquel varón de Hechos, cuando Pablo, que ya empezó a caminar con el Señor le dice a Ananías: levántate y ve a la calle llamada la recta o la derecha, y ahí tenés que imponer la mano a aquel que me va a ser de evangelista para el mundo gentil. Por eso levántate de tu posición, varón, mujer. Alabado sea Dios. Dios te dice hoy: líbrate de aquello que te tiene paralizado. Levántate y pelea por tu vida espiritual. Dios, el Señor, está llamando a que tú seas parte de la obra de Dios, que seas parte de una congregación, que vivas por fe en estos tiempos difíciles, tan difíciles que nos toca vivir, donde hay mentiras, falsedades, hipocresía, falta de amor. Son tiempos difíciles, pero no es imposible si estamos en las manos de Dios. La orden en esta hora es para usted que está del otro lado. Si lo está escuchando, lo va a escuchar después. Levántate de tu depresión, levántate de tus angustias, levántate de tu cama, de tu tristeza, y cree en el Señor Jesucristo para que seas libre. El carcelero en Filipo pensó que Pablo se escapó con Sila y todo lo que estaban, porque vino un terremoto. Dios siempre va a hacer algo para librarte de la situación por la cual estás atravesando hoy. Quizá vos decís: Dios no me escucha, Dios no me ve. Estás equivocado y estás equivocada. El carcelero de Filipo, cuando hubo ese terremoto, se oscureció todo, se soltaron las cadenas, se abrieron las puertas, y el carcelero se iba a quitar la vida,
Pero Pablo le dijo, detente, no te quite la vida, estamos todos aquí. Y él temblando y temeroso, ¿qué debo hacer, Señor? Y se postró delante de su siervo. Y Pablo, le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y la casa, la familia estaba ahí, todos fueron salvos, todos pasaron por las aguas, los presos contentos porque escuchaban himno. Quizás estás pasando por una cárcel que el diablo no te deja que escuches alabanza. Pon alabanza en tu casa, en tu trabajo, en tu andar diario. Pon alabanza. Al diablo no le gusta escuchar alabanza, porque el día que Dios lo creó a él, Dios preparó tamboriles, preparó todo para darle la bienvenida, pero él perdió todo por desobedecer. La desobediencia en el Señor trae continuamente tragedias. Por eso a ti te digo que estás del otro lado, levántate de tu situación, vuelve a ser aquel hombre, aquella mujer feliz y lleno de fe. Volviendo a Hechos 12, el mandato era obedecer y Pedro, bendito sea su nombre, escuchó y al instante dice que cuando el ángel llega a la cárcel hay luz. Bendito, y al instante las cadenas que tenían atado a Pedro se cayeron de sus manos y de sus pies. Hoy el Señor, mi Jesús, quiere tocarte a ti. Luego quiere que te despierte de esa vida de ataduras y fracaso que quizás por tu culpa o el enemigo mismo te encadenó. A veces nosotros mismos nos deslizamos del camino del Señor y caemos en prisiones porque nosotros nos desviamos del camino de rectitud. Bendito sea su nombre. Pero hoy Dios quiere hacer algo en tu vida. Es necesario que escuche la voz del Espíritu Santo. Es la palabra de Dios, en las escrituras. ¿Cómo? Escudriñando, buscando de Dios continuamente. Al diablo no le gusta que usted ojee la Biblia, porque él sabe que cuando usted ojea la Biblia, ese ruidito dice, este es un hijo, una hija de Dios, y él tiembla. Les recuerdo que el diablo cree, pero no obedece la palabra de Dios. Usted cree y tiene que obedecer la palabra de Dios. Hoy mi Señor quiere que tus manos sean libres para bendecir a tu familia, para bendecir a tus amigos, para bendecir a los hermanos en la iglesia, para libertar, para sanar y a través de usted que reciban la unción del santo. El ángel luego prosigue y le dice, cíñete y átate, bendito sea Dios, tu sandalia. Luego le da una orden el ángel, envuélvete en tu manto. Se ve que ya se había despojado de esas vestiduras sacerdotales. Cuando usted se va del camino del Señor, abandona los planes de Dios, abandona la casa de Dios, usted ya no tiene el mismo vestido de sacerdote. Usted ya tiene unos vestidos manchados, vestidos contaminados por este mundo. Por eso el ángel le dice, envuélvete en tu manto y luego sígueme. Lo que te está diciendo el Señor en esta hora es, vuelve a vestirte con ropas sacerdotales y sigue al Señor, sigue sus pisadas, sigue su palabra, sigue su oración, sigue en la congregación. Preste mucha atención a lo que voy a decir ahora. El ángel enviado por Dios no hará lo que usted tiene que hacer. El ángel no hizo lo que Pedro tenía que hacer. Bendito sea su nombre. Hay cosas que Dios no hará por ti ni por mí, lo que nosotros tenemos que hacer por nuestra vida espiritual. Les recuerdo una vez más, Dios no es intruso en tu vida, Él es un caballero. Él golpea tu puerta,
Usted abre, Él va a entrar. Si no, Él sigue de largo. En la época de Noé, Noé hizo esa arca, dice la Biblia, por 120 años. Yo no sé si predicó los 120 años o menos, pero ya el testimonio de hacer el arca en un lugar donde no llovía, porque había vapor de abajo hacia arriba, ya la persona le daba un clic. ¿Qué está haciendo este hombre? Y este hombre estaba haciendo un arca para que entre la humanidad, para que entren los animales. Pero no entraron, solamente 8 personas, una familia entró. Los demás no quisieron entrar. Hay un arca abierta hoy para tu vida. Se llama Jesús. Y hoy seguimos predicando, diciendo, Cristo viene, Cristo viene. Muy pronto el mundo va a temblar. Muy pronto el mundo se va a tener que tragarse la palabra que se cumple. Cristo viene por sus hijos y sus hijas. Bendito sea Dios por esa promesa. Alabado sea Dios. El llamado de Dios es ven y ved. Luego sígueme. A Natanael le dijo ven y ved. A Mateo le dijo sígueme. El maestro hoy te llama. Está en usted. Está en mí. Seguir cada día al Señor. Cada uno de nosotros, tú y yo, tenemos la responsabilidad de hacer lo que nos corresponde y Dios hará su parte. ¿Cuál es tu parte, varón, mujer? Congregarte, leer las escrituras, oración, ayuno, estar unánime y los hermanos juntos en armonía. No hables mal de tu hermano, no hables mal de tu hermana, no hables mal de tu pastor. No hablen mal, porque ¿cómo te vas a presentar delante de Dios cuando te llame? Dios te va a hacer ver tu película de cristiano o cristiana, de siervo o de sierva. Guardémonos hablar mal, usemos para orar por mi hermano o mi hermana que se desvió, por tu pastor, tu líder que se desvió o se está desviando. Oren por él. Alabado sea Dios. Y el ángel le dijo a Pedro, levántate pronto. Hoy Jesús te dice a ti varón, a ti mujer, levántate pronto. No dejes para mañana lo que puedas hacer ya, en este instante. Y le dice, pasa esta primera prueba, levántate y pasa la segunda prueba. Y para hoy ya te habías despojado de tus ropas sacerdotales, como dije antes. Es hoy el momento, es el tiempo que te vuelvas a vestir con las vestiduras reales de un príncipe o de una princesa. La escritura dice, estad firme y ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Leemos las escrituras que Pedro siguió al Señor aquella trágica noche, siguió a su maestro, lo siguió de lejos antes de pasar por prisión. El evangelista Mateo nos dice que el pescador, en un momento dado, Pedro se halló dentro del patio de Caifás, donde estaban los sirvientes, las criadas. De repente Pedro se unió, alabado, se unió al grupo que estaban alrededor del fuego, porque era invierno, hacía frío. Y Pedro actuaba como si fuera que él fuera uno de los que estaban alrededor de ese fueguito. ¿Cuál era el objetivo de aquel apóstol llamado Pedro? Estar ahí mientras juzgaba a mi Señor, a tu Señor, y si no lo es, hoy te lo podés llevar en fe para tu vida. En esa trágica noche, o quizás Pedro quería ver al maestro, no sabemos. Lo cierto es que Pedro no tenía por qué estar con el mundo,
no tenía que estar ahí en ese fueguito con los incrédulos, donde estaban juzgando, hablando mal de tu Señor y de mi Señor. Cuán pronto a veces uno piensa, descendemos, abandonamos el camino de la rectitud. A lo mejor hoy quizás tengo del otro lado hombres, mujeres, que son como Pedro en aquella trágica noche de mi Señor. Lo están siguiendo de lejos, muy de lejos, con sus forma de hablar, forma de vestirse, con sus actitudes, con su testimonio. Hagamos como dijo Jeremías, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Y si hemos fracasada en algo, volvamos al Señor. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Cómo está tu vida, varón? ¿Cómo está tu vida, mujer, hoy delante de tu Salvador? Unas horas antes, Pedro había escuchado de la boca de Jesús que esa misma noche Pedro le iba a negar 3 veces. Alabado sea Dios. Pero la respuesta de Pedro, ¿cuál fue? Su confianza absoluta en él mismo, la certeza de que esta vez Jesús se equivocó por lo que dijo. Dios nunca se equivoca, varón, mujer. Pedro dijo, Señor, dijo, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Parece ser que Pedro estaba dispuesto no solo ir a la cárcel, sino también morir. Pero antes de faltar en su lealtad hacia su Señor, Jesús le dice algo hermoso y te dice a ti que Él está orando por ti. Oraba mucho por su discípulo, ora mucho por ti para que su caída, tu caída y la mía no termine en qué, en ruina y en desgracia. Siempre encontramos dentro de los creyentes en la fe de Cristo que alguien está doblando sus rodillas por ti, alguien está orando por ti. Volviendo a Hechos 12, el ángel le dice a Pedro, levántate pronto, cíñete, átate la sandalia. Y otra vez le dice, le da esa orden, envuélvete en tu manto y sígueme. Las cadenas ya se habían soltado. Los guardias estaban en cada puerta. Las puertas de la prisión no son nada para el Dios de poder. Esas cadenas que te tienen atado, que te tienen en prisión, no son nada para el Dios todopoderoso que se habló hoy. Pedro el pescador fue instantáneamente puesto en libertad. Dios en esta hora te quiere poner instantáneamente en libertad, pero depende de ti, depende que escuche la voz de Dios que te dijo, levántate de esa situación que estás pasando, ponle fuerza, no con tu fuerza, sino con la fuerza del Señor. Cuando Dios va por ti, por tu liberación, nadie lo puede detener. No hay cadena que puedan soportar la presencia de Dios. No hay cárcel, no hay calabozo que se abran en la presencia del Señor. No existe guardia que pueda detener un milagro para tu vida. Las puertas de hierro no son nada ante la majestad del Señor. Él es el creador de todas las cosas, de lo visible y lo invisible. Él es el creador del planeta, de las constelaciones. Él es el creador de los mares, océano y todas esas criaturas que viven ahí. Todos aves, todo animal. Él lo hizo. Y te le puede detener unas cadenas de ninguna manera. Por eso, Dios en esta hora, para ir terminando, quiere libertarte. No hay guardia, no hay cadena que puedan retener cuando Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Ninguno fue como este ángel que fue por Pedro. Hay un ángel que quiere ir por ti en esta hora para libertarte de esa opresión.
La iglesia solamente oraba por su amigo, por su líder. Hacía oración sin cesar. Muchos de nosotros nos preocupamos muchas veces por la primer prueba. Yo sé que todos pasamos prueba. Quien te habla también pasa prueba. Pasamos una prueba, pasamos la segunda prueba, que representa la guardia. A veces estamos muy preocupados por la puerta de hierro antes de que lleguemos a dónde, a la salida, a la libertad. Pero la buena noticia hoy, en esta hora, que quiero compartir con usted que está del otro lado, es que mi Señor, mi Dios, el Rey de Reyes, aquel que lleva un letrero que dice fiel y verdadero, en una forma así, en su pecho, Él quiere encargarse de ti, encargarse de tu cárcel, de tus cadenas, de esa puerta de hierro que quizás que te tenga ahí, en el último calabozo. Alabado sea Dios. Pero Dios tiene poder para sacarte de toda opresión, angustia que estás atravesando hoy. Para Pedro se le abrió por sí misma y hoy para usted también se le abrirá siempre y cuando usted que está del otro lado deposite esa confianza, deposite esa fe en Jesús. Bendito sea el hombre y la mujer que confían en el Señor Jesucristo. Padre Celestial, te pido por los amigos, hermanos, siervas y siervos que están quizás hoy, en esta hora, pasando por una cárcel espiritual. Que tu Padre pueda libertar esas cadenas de opresión que el enemigo le ha puesto a través de quizás alguna mentira, alguna falsedad, alguna hipocresía. Tú eres fiel, Señor. Tú eres el eterno. Tú eres nuestra fortaleza, nuestro castillo, nuestro libertador. Tú eres nuestro escudo, Señor. Te pido por esas vidas que tú lo levantes, que tú lo restaures y que vuelvan a ser, bendito sea Dios, aquel hombre, aquella mujer que cuando empezó a caminar con Jesús, le hablaba a cuánta persona pasaba delante de él. Y quizás hoy ya no le están hablando ni a su familia que lo tiene al lado. Te pido que esa fe vuelva a esos hijos tuyos, Señor. Padre, tú eres bueno en esta hora. Yo te alabo y te bendigo, mi Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Santo es tu nombre. Gracias, Padre, por este mensaje. Yo sé que hoy tú libertaste muchas vidas, Señor. Aquellas personas que se dejaron ministrar, porque tú eres único, no hay otro. ¿A quién iremos, como dijo Pedro, si solo tú, Padre, tienes palabra de vida eterna? Que Dios te bendiga. Paz del Señor. Dios lo bendiga grandemente. Y si Dios lo permite, estamos la próxima semana a través de los mismos medios de radio, comunicación, la internet, el Facebook, YouTube, para que usted pueda escuchar una nueva enseñanza, palabra de Dios, que Dios me da primeramente a mí para luego compartir con ustedes. Que Dios los bendiga en esta mañana. Lo espero mañana después del sufragio aquí en mi país, Argentina, después de que usted emite su voto. 19 horas estaremos en Fray Luis Beltrán y Magallanes. Vamos a alabar, glorificar y exaltar al único presidente del mundo, al poderoso, aquel que tiene mi ciudadanía en los cielos. Aquí estamos de paso. Vamos a cumplir con las leyes terrenales, sí, pero también vamos a cumplir con las leyes espirituales. Dios te bendiga. Mañana en Fray Luis Beltrán y Magallanes, Merlo Sur, Barrio La Blanquita, 19 horas. Paz. Dios los bendiga. Que tengan una excelente semana.